Buen día. ¿Qué Buen día, tal? Carlos, ¿cómo vas? Bien, ¿qué tal, Mabel? Bien, bien. Ah, lo primero que quiero Mm. preguntar a los alumnos, aprovechando que está la profesora acá presente, es si tienen todos los archivos eh, vistos en la página web. Eh, Sí, los puse esta mañana, así que los tienen ya. bueno, incluso el tema de hoy, que es teorema monetario, y Mm. fíjense que también tienen el tema de la clase que viene, que es ciclos económicos. También, sí, está todo. Eh, Mabel, yo el lunes Sí. termino, termino las clases, Ujú. las mías. Bueno. Así que el jueves que viene Ujú. deberá venir alguien, Sí, sí, alguien sí, más. sí, no hay problema. El jueves que viene abro yo. Bueno, tal vez mi voz no sea la correcta, estoy con un Ujú. problema de apnea, pero bueno, creo que se va a escuchar bien. Bueno, hoy vamos a ver teorema monetario. Teorema monetario responde a dos cosas. En primer lugar, teorema monetario se le ha llamado a la teoría cuantitativa de la moneda. Y en segundo lugar, responde a un libro que ha escrito quien les habla junto con el doctor Basualdo, que trata de explicar o demitificar una serie de postulados que provienen del liberalismo económico y que son ruinosos para la economía. Utilizando las mismas herramientas del liberalismo económico, estamos tratando que son las matemáticas, esas herramientas son las matemáticas. Tratamos de demostrar que de cualquier manera que tomemos el enfoque de las relaciones que tiene la economía con la emisión monetaria, pueden ser complicadas. Vamos a analizar en primer, a ver, no, primero tengo que entrar a compartir pantalla, ¿no? ¿Se ve eso? Eso que Sí, está sí, ahí, ¿se ve? sí, sí, se ve, profe. Sí, se ve bien. Bueno, el tema pasa por investigar cómo afectan los intereses en la economía. Acá tenemos I menor a P, I son los intereses, P es producción. Cuando hablamos de producción, hablamos de cantidades producidas. Cuando los intereses son inferiores a la producción, a las cantidades producidas, los intereses son inocuos para la economía. Siempre hablamos en términos macroeconómicos, ¿no? Pero no podemos negar que haya una transferencia de ingresos desde el sector productivo hacia el sector financiero. Pero los problemas aparecen cuando los intereses son superiores a la producción. En este caso es lógico pensar que el interés que forma parte de los costos empresarios, al ser superiores a la producción, ahí el empresario tiene un problema. ¿Por qué? Porque el empresario siempre se fija cómo es el costo unitario de su producto. Entonces, si el costo unitario crece y ese empresario no puede responder con cantidades producidas, es decir, no puede incrementar las cantidades, entonces responde con precios. ¿Por qué responde con precios? Porque él primero responde con cantidades. ¿Por qué responde primero con cantidades? Porque le interesa permanecer en el mercado. No le interesa al empresario tener un precio mayor que el que tiene la competencia. Y si no puede responder con cantidades, entonces tiene que incrementar los precios. Entonces, cuando el interés supera la producción, se incrementan los precios. Entonces, ahí habría que ver, en ese caso,
¿Cómo responde el Banco Central? El Banco Central puede responder de dos maneras, o con emisión monetaria o con astringencia monetaria. Vemos qué sucede en cada uno de esos dos casos. Si responde con emisión monetaria, vamos a tener un problema de inflación. ¿Por qué? Porque estamos abonando con moneda, de acuerdo con la teoría liberal y monetarista, estamos abonando con moneda el crecimiento del producto que es vía precios. La inflación ahí se produce de demanda, porque es inflación por emisión monetaria, expansión monetaria, que va a la demanda y la demanda va a comprar, por lo tanto los precios suben. Pero ¿qué pasa? Cuando hay mucha presión de la demanda, la inflación sube más que lo deseado y entonces se comienza a haber presión en el tipo de cambio. La gente piensa que la inflación en algún momento va a advertir al Ministerio de Economía, al Banco Central, que hay un problema de atraso del tipo de cambio. Por lo tanto, se empiezan a comprar dólares para protegerse de la posible devaluación que va a venir en ciernes en el futuro cercano. Entonces aparece con la devaluación una inflación cambiaria. Acá muta la inflación, primero de demanda y luego cambiaria. La inflación cambiaria significa que los importadores, recuerden siempre que estamos en una Argentina importadora dependiente, y recuerden también que no se puede llegar a un producto final terminado si es que no se importa algún componente que está en el medio de la producción. Entonces el problema que hay con el tipo de cambio afecta mucho a la economía argentina. Si el tipo de cambio sube, los importadores tienen costos aumentados. Si los importadores tienen costos aumentados, las empresas que les compran a los importadores para comenzar la distribución de los productos importados también suben sus precios. Por lo tanto, ahí tenemos una mutación de la inflación que de demanda pasó a cambiaria. Pero como tenemos aumentos de costos, ahí tenemos una nueva mutación de la inflación, porque de cambiaria pasa a inflación de costos. Entonces tenemos inflación de demanda que pasa a inflación cambiaria y luego pasa a inflación de costos. ¿Cuál es la respuesta habitual que tiene un banco central respondiendo a la teoría cuantitativa de la moneda y a la teoría monetaria? Elevar la tasa de interés. Es decir, busca el enfriamiento de la economía elevando la tasa de interés. Es decir, acá el Banco Central no se da cuenta que son los intereses justamente lo que originan todo este problema. Piensa que es un problema de aceleración de la economía y recurre a la herramienta equivocada porque el diagnóstico es equivocado. El diagnóstico es que los intereses han superado a la productividad o a la producción y en realidad el Banco Central piensa que es un recalentamiento de la economía. Entonces, ¿qué hace? Eleva la tasa de interés. Si eleva la tasa de interés, como son los intereses justamente los que producen este problema, hay un peligro de profundizar la inflación de costos. Entonces, todo este problema surge porque los intereses superan a la producción y el Banco Central responde con emisión monetaria. ¿Qué pasa si el Banco Central responde con astringencia monetaria? Bueno, ahí vamos a tener un problema de stagflation, recesión con inflación. ¿Por qué recesión? Porque no existe moneda para financiar los intereses, estamos en la astringencia monetaria. Inflación, porque los intereses son superiores al producto, acá lo tenemos. Es decir, esto que está acá genera inflación a cualquier
actitud del Banco Central que se mande para este lado. Repito, si tenemos astringencia monetaria en lugar de emisión, estamos en un proceso de estanflación. ¿Por qué esta inflación? Porque los intereses superan a la producción. Ahí ya tenemos el traslado, como dijimos antes, tenemos el traslado de los intereses a los costos. Y recesión, porque si bien los costos son más altos, pero no existe moneda para financiar los intereses. ¿Por qué? Por la astringencia monetaria del Banco Central. Entonces, ¿cuál es la respuesta normal que hace el liberalismo económico? Disminuye la tasa de interés. Si disminuye demasiado la tasa de interés, tenemos un peligro de inflación de demanda. Porque la disminución de la tasa de interés, recuerden que no se eleva la demanda de bienes. Y la inflación de demanda se nos puede volver acá, a esta parte, y se transforma en inflación cambiaria de costos y se eleva la tasa de interés. Fíjese cómo da vuelta todo y volvemos al escenario inicial. Observación. Cualquiera sea el escenario donde los intereses no resulten absorbidos por los volúmenes de producción, la tasa de interés resulta nociva para la economía. Esto se da en situaciones de pleno empleo. Lo que estamos hablando es situaciones de pleno empleo. ¿Por qué? Porque el liberalismo económico, sobre todo Milton Friedman con su escuela monetarista, parten de dos supuestos erróneos. Primero, que hay pleno empleo. Segundo, que los mercados son perfectos. En general no hay pleno empleo en ningún país del mundo. Y los mercados no son perfectos en ningún país del mundo. Siempre hay algún oferente o algún demandante que realmente domine a ese mercado. Entonces, esto se da en situaciones de pleno empleo, dado que en otras situaciones la variable de ajuste es el salario y que se deberá achicar para dar cabida a la expansión de la tasa de interés dentro de los costos hipotecarios. En caso de que el salario sea una variable inelástica a bajar su nivel, la variable de ajuste es el desempleo. Esta es la introducción. Y ahora tendríamos que ver la parte práctica. Pero antes de ir a la parte práctica, me gustaría saber si los alumnos entendieron bien esta introducción. Si no, no tiene sentido de la parte práctica. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Sí, ¿Alguna profesor. pregunta? Por favor, puede preguntar. No, que se entendió el que habías dicho. Ah, bueno, perfecto, gracias. Bueno, nos vamos a lo práctico. Esta es la explicación matemática de lo que acabamos de ver en teoría. Fíjense, chicos, que del lado izquierdo tienen el PBI. Y del lado derecho tienen, podríamos decir, la cantidad de moneda emitida. Pero en realidad ustedes saben que de este lado debería ir la cantidad más la velocidad de circulación. Pero a ese efecto... Profe, se sigue viendo el power anterior. Ah, O sí, por lo menos. tenés razón. ¿Sabes por qué? Porque el profesor siempre se olvida, si el profesor siempre se olvida de entrar primero a compartir pantalla. Bueno, yo acá no tengo nada. Ténganme paciencia, porque estamos en épocas electrónicas. No voy a tener que llamar al archivo de nuevo. Vamos a buscar el archivo de nuevo. Ahí está. Ahí está. Volvemos al Zoom. Vamos a compartir pantalla. ¿Está bien ahí? Sí, se ve. Bueno.
Disculpen la torpeza, pero no me acostumbro a que primero hay que pasar por compartir pantalla. Era más fácil en las épocas en que directamente el profesor iba al pizarrón y no a través de una computadora. Odio tener que dar clases por Zoom. Váyanlo sabiendo desde ahora. Así se lo hacemos saber al señor decano, todos juntos, y volvemos a las clases presenciales 100%. Bueno, chicos, del lado izquierdo tenemos el PBI. Acá hay una igualdad, hay un signo. Y del lado derecho tenemos cantidad de moneda, que en realidad debería ser moneda más velocidad de circulación. Pero vamos a suponer, como dice Milton Friedman, porque estamos siguiendo los lineamientos de la teoría liberal, de que en el corto plazo, dice Milton Friedman, que B corta es 1. Por lo tanto, velocidad de circulación no existe. Todo se relaciona entre el PBI por un lado, del lado izquierdo, y la masa monetaria o cantidad de moneda por el otro. Y fíjense, de acuerdo con la teoría de los liberales, y sobre todo de los monetaristas, todos son supuestos de pleno empleo. Sabemos que es una falacia, pero vamos a seguirle la corriente a los monetaristas. Acá tenemos el programa de inicio. Tenemos un PBI de 370 mil millones de dólares o de pesos. Pesos. Ojo, no es el PBI real, estamos hablando de una cifra imaginada. Y tenemos una cantidad de moneda emitida por el Banco Central que iguala a ese PBI. Estamos también en 370 mil de moneda. Hay, como la economía está en auge, porque son supuestos de pleno empleo, se incrementa la actividad económica y hay un incremento de la producción en 7.400 pesos. Por lo tanto, se origina un desbalance, chicos. Acá está el desbalance. Del lado del PBI tenemos 377.400. Del lado de la moneda tenemos 370.000. Acá hay un desbalance en donde, si persiste este desbalance, inmediatamente entramos en el punto crítico, donde las mercaderías empiezan a estacionar en las estanterías sin vender porque no hay suficiente cantidad de moneda para comprar. Hay un desbalance de 7.400 pesos que el Banco Central lo soluciona emitiendo moneda por esa cantidad. Es decir, o emite el Banco Central esa cantidad o no emite, pero se queda tranquilo porque ve que hay un incremento de la velocidad de circulación que trata de igualar a ese incremento de la producción. Si sucede eso, en este punto que está acá, vamos a tener la igualdad otra vez. Entonces, si sucede esto, un incremento de la producción en un supuesto de pleno empleo, que el Banco Central lo puede solucionar ahora con emisión monetaria para que no haya una recesión económica o un enfriamiento de la economía, ahora con velocidad de circulación de la moneda. Vamos a ver otro escenario. Financiación de la producción con moneda genuina. ¿Qué significa moneda genuina? Moneda de alta potencia, moneda de emisión primaria, moneda del Banco Central. Es decir, el banco no me está dando un préstamo como habitualmente da el banco, con moneda secundaria, con moneda virtual. Me lo está dando con moneda contante y sonante. Por eso hablamos de moneda genuina. Los intereses son inferiores al incremento de la producción. Bueno, otro problema que tengo con eso, que los pies me enredan los cables de la computadora. Ahí está. Bueno, acá tenemos los datos del problema. Préstamo, 10% del PBI. El PBI, recuerdan, es 377.400. Así que el 10% es 37.740. Intereses, 5% del capital de 37.740, que es el monto del préstamo, 1.887. Incremento de la producción, 20% del capital de 37.740, 7.548. El productor recibe un préstamo genuino. Es decir, en el lado de la moneda tenemos 37.740.
porque es el préstamo que recibe. Acá está el préstamo. ¿Está? Entonces el productor recibe un préstamo genuino. El prestamista otorga un préstamo genuino, 37,740 en menos, de ese mismo lado. ¿Por qué? Porque el productor le está dando, perdón, el financista, el banquero, le está dando un préstamo al productor en moneda contante y sonante. Por lo tanto, es suma cero. Esa relación suma cero, porque le doy moneda que primero extraigo de la masa monetaria. Entonces, ¿qué me queda? Lo mismo de antes, 377,400, 377,400. ¿Qué dice acá? El dinero para prestar surge de la masa monetaria y no existe emisión para pagar intereses. ¿Recuerdan los que le dije la otra vez? El banco no emite dinero para pagar intereses. Si emite dinero lo hace en forma habitual. En el caso de este ejemplo no es en forma habitual, sino que te está dando contante y sonante. Pero acuérdense que el banco no prevé emisión de dinero, no hablo del Banco Central, ahí solamente. Hablo del Banco Comercial. Entonces, el dinero para prestar surge de la masa monetaria y no existe emisión para pagar intereses. Por lo tanto, para pagarlo, se debe incrementar la producción. Existe una transferencia de ingresos desde el sector financiero hacia el productivo por el préstamo, ¿no es cierto? Incremento de la producción, 7.548, lo tenemos acá en los datos. 7.548. Acá hay un desbalance, tenemos, otra vez tenemos más producto que moneda. Desbalance. Si persiste el incremento de la producción frente a la escasez de moneda, se corre el riesgo de una deflación o una recesión. Para evitar eso, ¿qué hace el Banco Central? Emite la misma cifra que origina el problema. La cifra del problema es el incremento de la producción. El Banco Central ve que el producto bruto crece, emite la misma cifra y volvemos otra vez a tener estabilidad monetaria. El crecimiento del PBI amerita una emisión por parte del Banco Central. Si no lo hace, entramos en recesión o deflación. El prestamista gana intereses y el productor pierde intereses. Pero como también se hace todo con moneda física, es suma cero, no hay problema. El dinero para pagar los intereses no existía en la masa monetaria. El empresario productor lo debe obtener de otro productor o bien de otros sectores de la economía. Existe una transferencia de ingresos del productor al prestamista. Los intereses fueron inferiores al incremento de la producción, por lo tanto, son inocuos para la economía. ¿Qué pasa con los intereses acá? Sacamos, el productor tiene que pagar intereses. ¿De dónde saca los intereses? De la masa monetaria total de la macroeconomía. Y se los da al banquero. Pero esos intereses no estaban previstos en la masa monetaria. Entonces, la única forma que tiene el productor de crear la moneda que necesita para pagar esos intereses es incrementar el Producto Bruto Interno. Es decir, es producir más. Si no, no va a poder pagar los intereses. Por eso, releemos lo que dice acá. El dinero para pagar el interés no existía en la masa monetaria. El empresario productor lo debe obtener de otro productor o bien de otros sectores de la economía. ¿Qué significa de otros sectores? Bueno, que tengo que vender, o bien tengo que vender mi producto, o bien a través de la venta de mi producto, chupo ingresos que provienen de otros sectores de la economía para poder pagar los intereses. Los intereses fueron inferiores al incremento de la producción, por lo tanto es inocuo para la economía. Esto responde al título. Financiación de la producción con moneda genuina, los intereses son inferiores al incremento de la producción. Vamos a ver otro título. Financiación de la producción con moneda genuina, los intereses son superiores al incremento de la producción. Es decir, el ejemplo es parecido, pero no igual al del anterior. ¿En dónde es parecido? Es parecido en que seguimos financiando el incremento de la producción con moneda genuina. Pero en este caso no son inferiores, son superiores a la producción.
El inicio siempre es el mes, 370.000. El productor recibe un préstamo genuino, moneda contante y sonante, que se lo da el banquero, el prestamista lo otorga. Suma 0. Hasta ahora no tenemos problema. Incrementa la producción en 1.000 pesos. Hay un desbalance, 371.000 del lado de la producción, 370.000 del lado de la moneda. El prestamista gana intereses que salen de la masa monetaria y el productor los pierde porque los paga desde la masa monetaria. Queda el desbalance de los 1.000 pesos. Y acá hay dos observaciones, o tres. Primero, si en este escenario el Banco Central emite más de 1.000 pesos o incluso 1.000, estamos en pleno empleo, recordemos. Corremos el riesgo de entrar en inflación de demanda y luego cambiar y luego de costo, lo que yo decía antes en teoría. Si para frenar la inflación incrementamos la tasa de interés y el empresario aún toma créditos caros, la misma retroalimenta la inflación. La tasa de interés es culpable entonces de retroalimentar la inflación. Si en el escenario 1, que sería este, el Banco Central no emitiera, tendríamos un problema de esta inflación, porque los intereses superan al incremento de la producción, por lo tanto generan inflación, y el Banco Central no lo atiende con emisión. Es decir, hay astringencia monetaria, tenemos un problema de esta inflación. Antes de seguir, quiero saber si hasta acá entendieron esto. Si no, tenemos que volver para atrás. Sí, profe, todo entendido. Bueno. Espero que los demás compañeritos de la señorita hayan entendido también. Sí, en el chat te contesta una más, alumno más que sí, que entendieron. Yo estoy acá, no estoy a la vista, pero estoy acá. No, Profe, perdón. Profe, sí. no recuerdo qué era esta inflación monetaria. ¿Qué era qué? Esta inflación monetaria. Esta inflación monetaria. Sí. Bueno, la estanflación no es el nombre de esta inflación monetaria. Es esta inflación. Así a secas. Para los amigos es esta inflación. Esta inflación es recesión con inflación. Repito. Esta inflación, inflation, es recesión con inflación. ¿Por qué inflación en este caso? ¿Por qué inflación en los casos que estamos estudiando? Porque los intereses no pueden ser absorbidos por la producción, por la cantidad de producción. ¿Está? Por eso tenemos inflación. Al no ser absorbidos por las cantidades producidas, pasan a los costos. Exageradamente pasan a los costos y de ahí a los precios. ¿Estamos de acuerdo? El empresario, recuerden, nunca quiere bajar su tasa de rentabilidad. Por eso manda todos los precios. Cuando el empresario lo primero que hace es ver si puede incrementar las cantidades producidas para bajar el costo unitario. Pero si no lo logra, ¿cuál es la fórmula que utiliza? Es total de costos dividido cantidades producidas. Si no puede incrementar cantidades producidas y los costos aumentan, evidentemente tiene un problema de inflación en su empresa. Y ese problema de inflación, como no lo puede resolver por cantidades producidas, entonces lo intenta resolver por la vía del incremento de precios, porque está afectando sus costos. Entonces, esta inflación por ese lado, porque los intereses superan a la producción y no pueden ser absorbidos por eso. Y recesión, porque el Banco Central no emitió el dinero necesario como para decir, ustedes pónganse a pensar lo siguiente. Nosotros partimos de una base de un Producto Bruto X con una emisión monetaria X y el Banco Central supone que esa cantidad de moneda que existe en el mercado más la velocidad de circulación sirve para comprar ese Producto Bruto. Ahí tiene que haber un equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si el PBI sube, sea por cantidades o por inflación o por precios? Y la emisión monetaria o la velocidad de circulación se quedan estancadas. ¿Qué les parece que pasa?
estamos en un enfriamiento de la economía. Aparece primero un enfriamiento de la economía, luego aparece un problema recesivo, si es que el problema no se soluciona, tenemos recesión, y después, ¿qué les dije una vez? Si estamos en recesión y tenemos 3 trimestres consecutivos de baja de Producto Bruto, o de estancamiento del Producto Bruto, pasamos a otro escenario, que es el de la depresión. Y si la depresión subsiste, entramos en crisis, que es el escenario más nefasto que puede haber, porque cuando entramos en crisis, entramos en despidos masivos, cierres de empresas, quiebras masivas, etc. Y ahí aparece el problema de la devaluación para intentar recomponer los costos de los empresarios. Entonces, está inflación, la recesión con inflación, ¿está claro? Sí, profe, ahora sí, gracias. Volvemos a la propuesta de inicio, chicos, al escenario de inicio. 370.000 pesos en ambas columnas. Hay un incremento de la producción del 2%. Y como el Banco Central emite, tenemos nuevamente los 377.400. Miren qué título. Financiación de la producción con moneda virtual. Acá ya estamos en la realidad. Acá ya no tenemos financiación con moneda genuina como los dos ejemplos anteriores. Porque en los dos ejemplos que vamos a ver ahora es con moneda virtual, emisión secundaria. Moneda que crean en los bancos y que solamente existen en los alojamientos informáticos de las computadoras que llevan la contabilidad de los bancos. Entonces, financiación de la producción con moneda virtual, donde el incremento de la producción no alcanza para absorber el préstamo y sus intereses. Tenemos un préstamo del 10%, igual que antes, todos los datos, pero el único dato que cambia es este, hay un incremento de producción de 30.000 pesos. El productor recibe un préstamo virtual, 37.740 al lado de la moneda. No recibe moneda, recibe un papel que dice que le dan un préstamo de 37.740. Por lo tanto, el prestamista al otorgar un préstamo virtual da cero, porque no le está dando, como en los ejemplos anteriores, el préstamo tomando moneda desde la masa monetaria, sino que la está inventando. Le está dando un préstamo de una moneda que no existe. Por lo tanto, el préstamo no surge de la masa monetaria, por lo tanto, no puedo poner una cifra igual que reste ahí en ese lugar. El prestamista gana intereses, 1887, y el productor los pierde. El productor incrementa su producción. Y el Banco Central emite 30.000. ¿Por qué emite 30.000? Emite 30.000 porque ve que el incremento de la producción es 30.000. Ojo, el Banco Central nunca va a emitir el dinero que corresponde a los intereses, pero sí emite el que incrementa la producción. ¿Cuánto nos queda de desbalance? Tenemos menos producto que masa monetaria. Tenemos 407.400 de producto y 445.140 de masa monetaria. El mercado ajusta con inflación por creación de moneda virtual. Es decir, se ha creado moneda virtual y eso crea inflación. Por lo tanto, para que la igualdad se mantenga en un nivel más alto, necesitamos ajustar por el lado de la producción. Entonces, ¿cómo ajusta el mercado? Responde con inflación. Acá descubrimos que la moneda virtual es responsable también de la inflación, no solo la moneda emitida por el Banco Central. Porque fíjense, el Banco Central emitió moneda, pero el resultado final no está influido por los 30.000, sino por los 37.740, para llegar a la igualdad. Se dan cuenta entonces que la responsabilidad de la inflación, en este caso, no es tanto del Banco Central, sino que es de los bancos que están adheridos al sistema financiero. Acá hay una aclaración que dice, a pesar de que se aumentó la producción para hacer frente al préstamo,
y el Banco Central emitió totalmente la cobertura del incremento de la producción, el sistema igual entra en desequilibrio, porque el prestamista incrementa M moneda sin detraer fondos de la masa monetaria existente, sino que inventa el dinero. Se produce entonces una inflación originada en la emisión secundaria de los bancos, no por culpa del Banco Central. Los intereses son inocuos para la economía, dado que son subsumidos por el incremento de la producción. 1887 versus 30.000. Aparte, fíjense, el prestamista gana intereses, lo toma de la masa monetaria y el productor los pierde, ¿no? Ahí es inocuo. Y vamos al otro, el último título, creo que es, seguimos con todos los supuestos de empleo, y acá es financiación de emprendimientos no productivos con moneda virtual. En el anterior era financiación de la producción con moneda virtual, donde el incremento de la producción no alcanza para absorber el préstamo. Es decir, en este ejemplo que vimos recién hay un incremento de la producción. En el ejemplo que vamos a ver ahora no hay un incremento de la producción. Y hay un préstamo en moneda virtual. ¿A dónde va aplicado el préstamo en moneda virtual si no va a la producción? Bueno, puede ir al sector administrativo de la empresa, al sector logística, puede ir a la especulación financiera, puede ir a muchos lados menos a la producción. El préstamo del 10% del PBI sigue igual y los intereses siguen igual. El productor recibe un préstamo virtual de 37.740, el prestamista otorga un préstamo virtual 0. El prestamista gana intereses, el productor los pierde. No hay incremento de la producción. ¿Qué pasa entonces? El Banco Central no emite, pues no hay incremento de la producción. Por lo tanto, no ha crecido el PBI. El PBI está igual, fíjense, está igual que antes, 400, pero hay una desigualdad muy importante con respecto al otro lado, al lado de la moneda, que da 415.140. Y otra vez descubrimos que el problema de la inflación lo origina el préstamo virtual que ha hecho el banco. Para que si ponemos de este lado, ajustando por inflación, obtenemos. El mercado ajusta por la vía de la inflación. Entonces. Observación importante. En todos estos ejemplos se partió del supuesto del pleno empleo. Cuando esto no existe, la variable de ajuste en primer lugar es el salario. Para el caso de flexibilidad a la baja de estos. Caso contrario, es decir, cuando el salario no tiene tal elasticidad, la variable de ajuste es el incremento de los indicadores de desempleo. Les voy a recordar en qué se refiere esto del salario. Yo ya se los expliqué, pero yo los voy a recordar. Cuando aparece este tipo de problemas que originan crisis en la economía, el empresario lo que busca es responsabilizar al salario en primer lugar, o buscar, no de responsabilizar, sino de buscar ver si a través de la reducción del salario puede él mantener su tasa de rentabilidad y puede evitar seguir incrementando los precios para no perder ventas, para no quedar fuera de competencia. Si el salario es una función elástica, es decir, que permite, elástica significa flexible, en ese caso el salario permitiría ser reducido a la baja, ser reducido, bueno, a la alta no puede ser reducido, tiene que ser reducido, siempre a la baja es una perogrullada, lo que acabo de decir. Si el salario puede ser reducido, entonces la crisis se evita porque bajamos los costos vía el sacrificio que hacen los trabajadores. Pero recordemos que acá las leyes laborales y los sindicatos hacen la presión necesaria para que el salario no se reduzca. Si el salario no se reduce, no pueden reducirse los precios. Si los precios no se reducen, sigue la crisis adelante. Para solucionar la crisis, ¿qué hay que hacer? Y bueno, para no entrar en quiebra, habrá que reducir el número de trabajadores que se tiene en la empresa, porque ¿para qué? El empresario piensa, ¿para qué quiero yo
20 trabajadores como tengo habitualmente, y con las pocas ventas que tengo, con 12 o 15 me son suficientes. Entonces empiezan los despidos. Entonces el tema pasa por saber, cuando llegamos a este punto, qué grado de flexibilidad tienen los salarios para adaptarse a las nuevas condiciones económicas. Bueno, ¿qué dudas hay? Por ahora ninguna. Bueno, qué bien que explica este profe, porque por lo general no hay dudas. Espero que eso de que no hay dudas sirva después a la hora del examen. Bueno, déjenme ver si no me olvidé de nada, porque la clase aquí yo la daría por terminada. No, está bien, no me olvidé de nada. Bueno, vamos a hacer una cosa, chicos. Hoy la clase la terminamos temprano. Vamos a hacer una cosa. Para la clase que viene, que es la última que les voy a dar, les aviso desde ya, vamos a ver ciclos económicos, los ciclos largos de Kondratiev. Así que lo que los invito a que antes del día de clase vean en la web estas páginas que les hemos puesto, que la doctora les ha subido en la clase de ciclo, para que después sea más fácil de entender. Bueno, Mabel, damos por finalizada la clase, ya que me pregunto. Bueno, perfecto. Está bien. Que sigan bien, hasta luego. Chao. Sí, ¿qué pasa? ¿Algo No, me que vas a dejes de decir? compartir. Que Que deje de cierres el compartir. archivo, aunque sea. No, yo me voy, cierro todo. Ah, bueno, dale, perfecto. Chao, chao. Chau, profes. Chao, hasta luego. Chao. Chao.